Bienvenidos como todas las semanas a KingCast. Esta semana tenemos a Hugo, un psicólogo deportivo. Algo que es innovador, es un invitado distinto a lo que solemos traer. Trajimos algo parecido, que era en realidad parecido en nada, pero era un abogado deportivo. Y ahora trajimos a un psicólogo. ¿Cómo te va, Hugo? Bien, bien, mucho gusto. Estoy muy contento de estar aquí, de que me hayan invitado. Muchas gracias por el tiempo. Ok, y como siempre tenemos a la mejor panelista, colaboradora, podcastera, no sé cómo se diga. Pons, ¿cómo te va? Bien, bien, todo bien aquí, emocionada por aprender lo que Hugo nos tiene que contar el día de hoy, a ver qué aprendemos, qué nuevas cosas tiene para nosotros. Vamos a ver qué tal nos va y con esas preguntas, súper lista con las preguntas, ¿eh? Ok, 10 de 10. perfecto. Primero queremos saber quién sos, hace cuánto trabajas de esto, en dónde trabajaste, un poquitito de todo. Ah, pues bueno, mi nombre es Hugo, soy psicólogo. eh, Tengo como muchas especializaciones. Siempre me gustaron los deportes, de hecho fui de deportista olímpico, era mucho más joven. Y cuando empecé a entrar en los esports, me di cuenta que había una necesidad, o había una falta más bien, había un espacio para los psicólogos de esports. Trabajé en equipos regionales algún tiempo, como 2 años, varios equipos, y de ahí tuve la oportunidad de llegar a la extinta LLN de la mano de Six Sense. He trabajado en algunas cositas por ejemplo, últimamente para Ignis, para Phoenix, para Team Ace, para Infinity algunas cosas. He trabajado para Mad Lions en Europa y para el Colegio de Psicólogos de Madrid con especialización de esports. Ok, perfecto. Entonces, estuviste un poquitito de todo, estuviste en LLN, DDH, Estoy estuviste... desde Circuito de Leyendas, que era para subir a LLN, luego estuve en LLN, luego estuve en LLA, he estado en el CS. Eh, He tenido algunas participaciones de este estilo como podcast y esto en el CS, en LEC y en la Liga Turca. Sí, de hecho, hace poco te invitaron al programa de Azteca Esports, que son Sí, grandes panas, ¿no? sí, bueno, ahí Edward y los muchachos de Azteca me invitaron. Es muy gracioso porque cuando fui a Worlds a 2019, vi al doctor García allá en Worlds y platicábamos. Fue una plática muy agradable. Y luego acá sí estuve en Azteca Esports platicando también de psicología de esports. Ok, entonces estuviste un poquitito de todo, estuviste en Team Ace, nuestro rival eterno, ya vamos a llegar al LA para seguir combatiéndole. Entonces, más o menos, ¿cómo es el rol? Porque mucha gente que nos está viendo no debe saber mucho cuál es el rol en un equipo de esports del psicólogo deportivo. Obviamente trato de que su psiquis sea buena, pero ¿cómo lo desempeñas vos? Mm, Yo creo que es difícil de definirlo porque el rol de un psicólogo deportivo en cualquier equipo deportivo es dar ¿cómo decirlo? Tener una válvula de fuga o de presión al jugador, ¿no? Pero también a la institución, pero también desarrollar estrategias de mejora, pero también, por ejemplo, cuando soy uno de los panelistas, de los profesores del Colegio de Madrid, doy un tema acerca de arquitectura y psicología y cómo los espacios pueden impactar al jugador. Entonces, también incluso si me dices, sí, si me llaman aquí los muchachos y me dicen, oye, Hugo, vamos a hacer una gaming house, ¿qué me recomiendas? Eh, la verdad es que incluso te puede ayudar con casos de arquitectura o de espacios. Entonces, el campo del psicólogo deportivo es muy amplio. El psicólogo deportivo en esports está completamente alejado o está muy encasillado
en la mejora directa mental del jugador, lo cual no está mal. Los esports llevan aquí en Latinoamérica 10 años. Y esta plática la he tenido en muchos lados. Hay que darle un rol relevante, un rol de peso al psicólogo de esports o al psicólogo deportivo en esports, como el que se le da por ejemplo, en el fútbol. En el fútbol, cuando tú eres una parte de la administración, seas el contador, seas el psicólogo, seas el kinesiólogo, el jugador te trata con cierto respeto, por decirlo de una forma. Yo tengo compañeros psicólogos, por ejemplo, mi amigo Pablo, que es un psicólogo colombiano que ahorita está en Italia, ha trabajado para el América de Cali y trabajó para la selección de Colombia. Él trabajó cuando tenía 17 años, era un niño, ¿no? Y aún así, los mejores jugadores de Colombia llegaban y le decían, profe, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo está? Dígame. Todo como con esta barrera, ¿sí me explico? De tú eres una autoridad. Y en esports, una de las grandes partes que nos falta es el reconocimiento de autoridades de parte de los jugadores. Ni siquiera estoy hablando del psicólogo deportivo, del dueño incluso, ¿no? Porque, vamos, hacer inversión en el deporte es caro. Tener un equipo de esports es caro. Digo, aquí creo que lo sabemos todos, ¿no? Para que yo como dueño le dé herramientas extra a mis jugadores que no van a aprovechar, es una irresponsabilidad de parte del jugador profesional. O sea, le quita profesionalismo al jugador. Entonces, creo que una de las principales cosas que se tiene que hacer en Latinoamérica es redefinir el rol de psicólogo deportivo. Bueno, de eSports. Sí, de hecho, no es la primera vez que escucho que en Latinoamérica los pro players como que no le dan mucho rol de autoridad al staff, tanto coach, ni nadie. Tipo, es como que se ponen arriba de todo en la pirámide. Obviamente no todos, pero sí bastantes. Y ahí está el tema de los psicólogos deportivos, porque la psicología deportiva y la psicología en general sirve mucho cuando el otro está dispuesto a recibirla, ¿no? Sí, Porque, sí, tenemos un chiste, ¿no? El chiste clásico de psicólogos, de cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco. Pues depende de cuándo el foco quiera cambiar, ¿no? Es muy parecido a eso. Es muy parecido al de cuando el foco quiera, ¿no? Entonces es cuando el jugador quiera. Pero si lo llevamos a otros lados, tenemos los ejemplos europeos, tenemos los ejemplos de Estados Unidos, de Corea, de China, donde hay trabajo real de psicología. Cuando Faker pierde el mundial, en esta imagen icónica de Faker tirado en la silla que no se podía levantar, en esas vacaciones lo mandan a un psicólogo. No, ni siquiera un psicólogo deportivo, un psicólogo especializado en esports. Lo llevan a un psicoterapeuta para tratar cuestiones de estrés, de ansiedad, de expectativa. El terapeuta no sabe de esports, pero el terapeuta sabe de dar terapia, sabe de trabajar con la persona. Si nosotros, como psicólogos especializados en esports, que no somos tantos, tenemos este puente, digamos, para hablar de esports, para que llegue el jugador y me diga, oye, estoy súper tilteado porque me ganqueó el jungla 17 veces y por eso, no sé, mi soporte se rompió. Yo lo entiendo toda la dinámica. Tal vez un psicoterapeuta fuera de esports no entiende el discurso. Entonces hay que aprovechar esos recursos. Es algo que se nos está yendo entre las manos, muchachos. Ok, y a mí me surge la duda de que, ok, imagínate que vos sos bueno, vos no te lo tenés que imaginar porque sí lo sos, pero le digo al público. Imagínate que tú eres tú. Ok. Ok, nada, pero le digo al público. Imagínense que son psicólogos deportivos y que tienen un público, digo, unos jugadores que no quieren colaborar a mejorar su estado de ánimo. Entonces, el problema es que ahora, en vez de tratar de mejorar su estado de ánimo, lo que tenés que hacer es convencerlos de que sí sirve lo que le estás dando. Porque hay mucha gente que es negacionista de la psicología. Ese es el problema. Yo no creo que como dueño, como coach, como
autoridad tengas que convencerlos. Te lo digo porque también fui parte de una mesa directiva del equipo de esports. Yo no tengo que convencer a mis jugadores porque son profesionales. En sus actividades están recibir las herramientas necesarias. No quieren trabajar, hay más jugadores. Y es algo que al área le ha dado mucho miedo cambiar. Y no estoy hablando de la psicología aquí, ¿eh? No quieres practicar, ¿para qué te tengo? No quieres jugar, ¿para qué te tengo? No quieres trabajar en equipo, ¿para qué te tengo? Muchachos, al mismo tiempo, el jugador es un gasto como es una inversión. Al mismo tiempo. Entonces, es que es verdad. Y realmente los esports hoy en día, al menos en Latinoamérica, y no están tan. No retribuyen tanto, a no ser que sea Free Fire. Pero vos No mencionaste. lo distribuye. La LLA te paga muchísimo. O sea, eso Sí, es real. A un equipo de LLA le pagan muchísimo. sí. Ahorita menos. Tiene que conseguir cosas, pero vamos. Aquí viene como la parte de esports. El esports más grande en Latinoamérica es League of Legends. El que más necesita recursos es League of Legends. El que más te pide contratos, el que más te pide administración, el que más te pide contaduría, el que más te pide vida es League of Legends. Vida. No quiere decir que los demás esports no valgan la pena. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el que está más desarrollado, el que va más adelante es League of Legends. Si en League of Legends pasa esta problemática, ¿qué no pasará? Y digo, lo sé bien porque he trabajado en R6 también. ¿Qué no pasará en Rainbow Six? ¿Qué no pasará en PUBG? ¿Qué no pasará en Free Fire? Los esports tienen que alcanzar un modelo de maduración. Cuando nosotros, los involucrados, nos creamos que somos lo suficientemente profesionales, la escena mejorará mucho mágicamente. Habrá menos divas. Y estoy hablando en general, ¿no? No quiero que nadie se ponga el saco. O sea, divas de jugadores, divas de directores, divas de abogados, de psicólogos. Porque sí las hay, sí lo somos. Y es un problema real. Es un Ok. problema. Comenzamos este podcast pensando que íbamos a hablar de psicología y terminamos hablando de cómo es la forma de llegar a Worlds. No, mentira, mentira. Me Mira, encanta, me encanta. Mira, yo pienso que es importante porque es real, o sea, Es imagínate toda real. la gente que todo el tiempo como jugadores están negándose a hacer ese tipo de cosas como asistir al psicólogo, que ni siquiera es tanto porque la asociación crea o los quiera, es por su salud, es porque imagínate pasar horas de juego jugando, lejos de tu familia, sin tus amigos, o sea, imagínate todas esas cosas que con el tiempo vas a ir acumulando. Y si al principio no lo supiste aprovechar, obviamente cuando lo quieras hacer, el peso va a ser más grande. Entonces, pues sí, es real esa parte de que quizá es casi parecido a lo que estaba mencionando en el podcast anterior, en el que decía que porque no era obligatorio llevar una dieta o una rutina de ejercicio, ¿sabes? Que al final es por tu salud, no lo estás haciendo tanto porque a la asociación va a querer gastar dinero en ti, en ir al gimnasio nomás porque sí. No, es por tu salud. O sea, realmente es algo que yo Porque siento. tu salud, es que Bones lo tiene claro. Cuando te vuelves un jugador profesional de algo, ya no eres tú. Ya eres un asset para alguien. Ya eres una herramienta para alguien. Y esa herramienta tiene que estar lo mejor posible. Entonces, estas pláticas se van a repetir mucho con los profesionales porque nosotros entendemos que estamos creando o estamos mejorando o estamos transformando herramientas. Si la parte administrativa o la parte del jugador no lo entiende, no va a avanzar este proceso. Esta plática, esta misma parte de la plática la puedes tener con los demás profesionales como externos, vamos a decirlo así, ¿no? El abogado te va a decir lo mismo. Si no tienes contratos, si no firmas contratos de un lado y de otro, pues ¿cómo le hago? Si no haces ejercicio, si no comes bien, si no duermes, si no tienes, no sé, incluso educación financiera, pues ¿cómo le hago? Porque de todo el proceso, muchachos,
jugar el jueguito es lo más fácil, aunque no parezca. Sí, Sí. realmente es lo más fácil. O sea, realmente, o sea, si lo pusiéramos desde una perspectiva como creación de contenido, ¿no? Que es al final a lo que nosotros nos dedicamos, piensa en tu presión, ¿no? Y tú dirías como de, ay, no, a veces me siento súper estresado, súper cansado, no estoy fluyendo, no tengo creatividad, etcétera. Pero tú imagínate que no tienes la presión de pararte todos los días, entrenar, jugar, hacer esto y lo otro. Yo realmente siempre he pensado que la parte del psicólogo debería de verse como algo obligatorio. Pero es que En, no tiene lógica en- obligar a tener psicología, porque justamente volvemos a que no lo aceptarían. Irían, pero a Oye, no perder tiene tiempo. lógica en Latinoamérica. En Latinoamérica. Pero ¿Por entonces, qué? porque en otro lado sí, la LCS es obligatorio, ¿eh? Es obligatorio. En la LEC es obligatorio. En Corea es obligatorio. En China es obligatorio. Obligado por contrato con la liga, con Rayos. ¿Por qué Ujú. nosotros no? ¿Por qué no? Pero ¿a vos te parecería que sería una buena idea que sea obligatorio en Latinoamérica? Muchachos, es una actividad deportiva. Si yo, vamos, aquí en México, si yo trabajé, por ejemplo, con el Cruz Azul y trabajé con el Pachuca, es obligado ir al psicólogo. Mm. Tienes sesiones semanales con el psicólogo deportivo. Así vayas seas un niño de 12 años, si ya estás en fuerzas básicas, si ya estás en este proceso, es obligado que vayas con el psicólogo. ¿Por qué nuestros pro players no? Imagínense, vamos a hablar un poco de esta psicología del pro player. Yo tengo Mm. un niño de 15 años que es tan bueno que puede ser pro player. Y entonces Pozo me Mm. dice, oye, vamos a contratarlo. Ok, ¿este niño dónde juega? En su casa, ¿no? Mm. En su compu. Sí. Una postura así como efigie egipcia. Comiendo, comiendo chetos con Valentina. Sí. A ese niño lo voy Comiendo a Doritos. volar, sí, lo voy a volar 2000 kilómetros a una casa que no es de él, con gente que no conoce, en un entorno súper estresante, diciendo, haz lo mismo que en tu casa. ¿No se escucha raro? Mm. Se escucha traumático si lo piensas así. Se Y me escucha como dices, de primer momento, imagínate, te sacan de tu casa, llegas a un lugar que no conoces, ya que no es, o sea, digo, yo fui director del equipo de eSports, o sea, trabajé en la parte de dirección. Yo tenía, y se va a escuchar muy mal, yo tenía jugadores que no me pedían papel de baño porque no sabían que tenían que pedirme papel de baño. ¿Y cómo? Ah, pregunta ¿y con cómo? tenían. Mm. No quiero indagar mucho cómo iban al baño. No te voy a decir quién, ni dónde, ni cuándo, pero así fue. Y la gente, los managers de eSports y muchas personas que trabajan en gaming houses saben que esto pasa. O sea, así, Wow. ¿cómo prendo la luz? ¿Cómo sirve la lavadora? ¿Por qué no le dices al jugador, ¿por qué no recoges el entorno? No sé dónde está el bote de basura. Llevas un mes aquí, dude. Es que en mi Ay, casa mi mamá recogía todo. Me estás diciendo que en este entorno no es obligado una figura que pueda canalizar al jugador. No estoy diciendo una niñera, sino alguna figura donde el jugador pueda ir y mostrarse y decirle, oye, me siento como sí, frustrado, rarito. A mi punto de vista debería ser obligado. 100%. Sí. Es que visto así, tiene mucha lógica que sea obligatorio y aunque vayas y estés negado, algo vas a sacar. Porque a la Por supuesto. larga, con 3 años de siempre ir al psicólogo, y algo vas a sacar. No vas a perder el tiempo. Así Y que, al final el psicólogo es parte del equipo. O sea, se vuelve parte del equipo y va a celebrar los triunfos y le va a doler los fracasos. Yo estuve en una disyuntiva un tiempo. En una de las finales me hablaron los dos equipos finalistas de que trabajara con su equipo. Entonces trabajé con los dos, les di los conocimientos que necesitaban a los dos y yo estaba viendo la final en mi casa y sufría cada punto, sufría los 2 puntos. Y me decía,
Me decía mi hermano, creo que estaba ahí, yo no me acuerdo quién estaba, uno de mis amigos. Me decía, ¿quién quieres que gane? Y yo, no sé, los dos. Y sí. Muchachos, así es, el psicólogo se vuelve parte de... Ok, es que tiene mucha lógica que sea obligatorio, más que nada porque tienen que tener más rol, al menos en Latinoamérica, que no lo están teniendo. Por eso queríamos hacer este podcast para que puedan hablar, al menos un representante, que en este caso serías vos. Y me gustaría que cuentes más o menos cómo es una sesión, qué es lo que buscas, cuáles son los problemas comunes que suelen tener. Me gustaría escuchar un poquitito de eso. Yo creo que hay como dos o tres tipos de sesión. Una sesión como más tranquila, podríamos decir, que es esta sesión recurrente de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te sientes? Y entonces el jugador empieza a abrirse como persona. Hay una sesión que se puede dar post partido, donde el jugador llega totalmente caliente de lo que pasó. Es que me pasó esto, es que me peleé con tal, es que le grité a tal otro. Y entonces se hace un trabajo. Yo le digo, y aquí ya me voy a volver un poco técnico, mi trabajo, mi acercamiento al área siempre ha sido de una forma que se llama análisis del discurso. Yo te voy a interrumpir tu discurso, voy a tratar de modificar tu discurso para que te sirva más. Entonces, en lugar de llegar y el jugador me diga, es que estas son mamadas, que pendejo que llevamos trabajando, y yo así como de, ok, cálmate, o sea, está bien, te entiendo. ¿Tú qué puedes hacer por eso? ¿Cuánto te cuesta? Yo siempre les digo, ¿cuánto cuesta decir esto en lugar de decir esto? ¿Cuánto te cuesta además? ¿Cuánta saliva te cuesta? ¿Cuánto tiempo te cuesta? Entonces, cuando el jugador puede llegar a ese punto, me dice, me cuesta lo mismo. Ok, entonces, estás en una teamfight, minuto 42 de la final. ¿Cómo quieres comunicarte con el jungla? De estas dos opciones, ¿cuál vas a tomar? ¿Cuál es más fácil de entender? Sí. Entonces, vemos la comunicación de los mejores equipos del mundo y no hacen lo que nosotros le decimos chit chat. Casi no hablan como de tonterías. Sí, cuando hay una pausa o esto, pero cuando están completamente enfocados, si se fijan en League of Legends o en Rainbow, por ejemplo, el Breacher siempre dice carga derecha, por ejemplo, carga y entro a la derecha o carga y entro a la izquierda, ¿no? O sea, es como muy sencillo, muy claro. No lo repito tanto, no lo digo, carga, sí, claro, ok. El análisis del discurso viene de ahí. ¿Qué tanto puedo sacar para que mi discurso sea lo más claro posible? Vemos las repercusiones de Worlds ahorita que viene la final el fin de semana. Y vemos cómo dice Damwon, por ejemplo, dice backlane. Y entonces tres se meten por el ADC, ¿no? Y justo cuando terminan, empiezan a hacer pick-ups claritos de todos al Brown, todos al Tampage, todos a la Leona. Es muy claro, no dice, oye, es que eres bien pendejo, oye, cúbreme, oye. No dicen eso. Es clarísimo lo que tienes que hacer. Derecha, izquierda, arriba, a tal. Esa claridad del discurso te gana milisegundos. Y todos sabemos que en eSports los milisegundos nos ganan campeonatos. Campeonatos, muchachos. Milisegundos. Este respiro extra que me puedo dar. Este segundo dorado, le digo yo. Ok, entonces... Dime, eh, perdóname. no, no hay problema. Entonces, tendrías la sesión personal, la sesión en caliente para analizar los discursos y dijiste que habían Sí. tres, si no me Y equivoco. una sesión como más técnica de trabajo con el coach, o con el positional coach, o con cualquiera de esos. Para meter ciertas cosas, yo trabajo con el coach y le digo, cuando estés ensayando esto, trata de que el jugador le haga así, o trata de que pase en esta situación. No necesariamente todas tienen que trabajar en conjunto. Yo, por ejemplo, ahorita que estamos entre temporadas, lo que hace el psicólogo es trabajar como mucho estas sesiones semanales mucho más tranquilas, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la temporada? ¿Cómo sientes al equipo? ¿Qué necesitas? O sea, más como de preparación. Ya cuando estamos en temporada, es una mezcla entre las tres, dependiendo qué necesita el equipo.
pero de cajón yo considero que el psicólogo tendría que estar 2 o 3 días en la gaming house o de una forma remota trabajar con los jugadores 2 o 3 días, a veces grupal, a veces individual. La última es, el coach me dice, mi jugador necesita ayuda. No sé qué le está pasando, o está bajando de nivel, o se peleó con la novia, o extraña a su familia, necesita ayuda directa. Y entonces trabaja sobre esto. Y es muy normal usar esa última carta, esa carta comodín de la ayuda directa, o es algo más bien raro. No es normal porque no hay tanto trabajo psicológico. ¿Debería ser normal? Sí. Regresamos al punto de que estoy sacando a un niño de su entorno. Lo estoy sacando para pedirle que sea excelente en lo que hace. Eso lo pone en una situación de riesgo. Lo pone... Es muy difícil que el jugador entienda que tiene que tratar de hacer lo mismo que hacía en su casa, sin su mamá, sin su compu, sin su cuarto. Es muy difícil. Sí, es muy difícil que no haya estrés, que no hayan problemas, que no haya nada, sacándolo de su zona de confort y pretendiendo que se mida con los mejores de la región o del país, depende de qué liga estés. No, y piénsalo muy rápido. Si va, por ejemplo, hablábamos de White Lotus hace rato, que lo empecé un poquito tarde. Si yo soy ADC, yo cuando juego LOL soy ADC. Si a mí un día, yo conozco a Mati, nos llevamos muy bien cuando lo podía ver en Arts. Si a mí alguna vez me contrataron un equipo para jugar contra Mati, sí le diría así como de, voy muy contento a jugar contra él, ¿no? Porque es alguien que he visto crecer mucho tiempo. Eso es un estrés extra, es una motivación extra. ¿Cómo cambia de motivación a estrés o de estrés a motivación? Conmigo, con el trabajo que se hace. Esa es la magia, eso es lo que quiero que se entienda. Es bonito el trabajo cuando se deja hacer. Ok, entonces vos dirías que el trabajo de un psicólogo deportivo es transformar el estrés en motivación. No el 100%, pero sí, esa es como la mitad del trabajo. Sí, porque Okay. ¿Y la otra mitad qué sería? la mejora de la institución. Escuchen, ni siquiera del jugador, de la institución. ¿Dónde entrenamos? ¿Cómo entrenamos? ¿Por qué entrenamos? ¿Quién entrena? ¿Cómo se entrena? Por ejemplo, cómo se bajan los mensajes del director, del CEO, del dueño? ¿Cómo se bajan a los directores? ¿Cómo se baja el coach? ¿Cómo el coach baja a los posicionales? ¿Cómo el posicional baja al jugador? El jugador es el último eslabón de una cadena. Entonces, ¿el psicólogo para qué ayuda? Pues para, por ejemplo, discurso organizacional. Suena muy lógico. De hecho, ya escuché varias veces en la escena de que antes, en antaño, cuando los esports en Latinoamérica eran un huevito, pasaba mucho de que se salten toda la cadena y que pasen directamente del CEO a los jugadores, y eso le quita autoridad al resto de personas. Exacto. Lo vemos, por ejemplo, en YouTube. Carlos, que justo hoy compartí unas imágenes y unos videos que tengo con Ocelote, que me dan mucho gusto. Pero Carlos es un CEO que tiene esa capacidad de saltarse las cosas. Pero ya sabemos que si a mí me habla YouTube y me dice, vas a ser un psicólogo, yo ya sé que tengo que trabajar con esta parte porque ya es parte de la organización. Es una dinámica de organización. Entonces, yo tengo que prepararme para trabajar con eso. Pero, por ejemplo, del otro lado, si Mac, el coach de Mad Lions, me habla y me dice, Hugo, ¿vas a trabajar conmigo? Yo con Mac llevo una relación como muy estrecha. Digo, ok, entonces con él puedo trabajar de una forma completamente diferente que trabajar con YouTube. Yo como psicólogo, como profesional, tengo que saber a qué estoy entrando. Pero esta plática de yo como profesional también aplica al jugador, ¿eh? No es lo mismo que me contrate Infinity que me contrate Extend. No es lo mismo. ¿Por qué? Fácil. Las expectativas son completamente diferentes. Ok. ¿Cuál es la expectativa de Infinity? ¿O de Isurus? ¿O de Rainbow Seven? ¿Cuáles son? No lo sé. No estudié. Ser campeón. Sí. Pierde Infinity la semifinal y hay un broncón, ¿eh? Sí. Pero si Extend o All Knights, después de 27 cambios la temporada pasada de jugadores o de staff,
llega a la semifinal, dices, lo logramos, muchachos, fue una buena temporada. Sí. Eso es verdad. ¿Cómo se va a sentir el jugador de X cosa, de Free Fire de Isurus, si no llega a la semifinal? Se va a sentir una cagada. Pero el jugador de Pepinitos Gaming se va a sentir muy contento. Grandes Y Pepinitos está bien, Gaming, le y mandamos así un debe de saludo. ser. Sí, claro, y está bien. Sí, está bien. No, es un cliché decir que todos los equipos buscan ser campeones. Sí, bajo la idea, sí, todos queremos ser campeones, todos queremos ganar. Pero no es lo mismo tener 20 millones de dólares para hacer un equipo que 200,000 pesos. Sí. No es lo mismo. Y no es Sí. lo mismo ser campeón habiendo puesto 200.000 pesos a haber puesto 20 millones. millones, ¿no? ¿Quieren verlo? ¿Quieren que me salga de Latinoamérica? Los proyectos chinos, hoy EVG, el que va a jugar la final de League of Legends, es un proyecto chino y los proyectos chinos desde hace 5 años se les mete una millonada para que sean campeones. Lo vimos con Complex Phoenix, lo vimos con Invictus Gaming. Son estos equipos que se juntan, crecen muchísimo como si fuera espuma, se vuelven campeones y se desbandan. ¿Por qué? Porque no alcanzan. Del otro lado, Damwon, que es un equipo de los principales de Corea, tiene un crecimiento estadístico de cómo Damwon se hizo para llegar acá. Damwon fue campeón el año pasado porque trajo a Coma. Va a ser campeón, yo espero que vaya a ser campeón este año, porque trae a Coma más a un showmaker completamente renovado. Entonces, son dos ideas diferentes. Las mismas, porque me cuestan los mismos 20 millones o 200 millones de dólares. Pero una es un crecimiento, se dice, de montaña, o sea, así como si fuera un pico, como si fuera un cohete. Y el otro es un crecimiento mucho más pausado, como si fuera una escalera. Ok, entonces, así es como estaría la psicología y las decisiones en el resto del mundo, pero me Para ti, gustaría... ¿cómo está la parte, digamos, de negocios del resto del mundo? Entonces, me gustaría preguntarte, volviendo a Latinoamérica, ¿cuáles son los problemas más recurrentes con los que te vienen a hablar cuando recurren a vos? Por ejemplo, no quiero como ponerlos en más o en menos, pero los tres de cajón es soledad o ausencia, digámoslo así. Me sacaron de mi casa, me sacaron de mi país, me siento solo, no puedo comer bien, no me gusta la comida, no me gusta el idioma, no me gusta el aire. Ahorita con pandemia muchos equipos sufrieron mucho por ello. Por el Muchos aire. jugadores... Por la No, bueno, no pandemia. por el aire, por la pandemia. O sea, porque Ah, pero antes tú decías, alguien que bueno, viva en vamos montaña a... puede quejarse por el aire, yo me la creí. Claro, no, por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, Mati, que luego viene de Argentina, se queja mucho cuando regresa a México porque por la altura, simplemente, por la Mm, contaminación. Le sí. cuesta trabajo recuperar un poco el ritmo. Eh, pero antes se podía decir, bueno, vamos a tal plaza o hacemos una actividad de tal forma o vamos al parque, Mm, vamos, traigo muchos de Sudamérica, vamos a un asado. Y ahorita en pandemia no se pudo y los equipos sufrieron mucho por eso. Veíamos equipos como los equipos que ya estaban formados, que ya se conocían, les iba muy bien. Y los que cambiaban todo, les iba regularmente muy mal. mm, Porque no es fácil hacer trabajar un equipo. Entonces, uno de los principales problemas es el cambio, la soledad, la ausencia, la lejanía. Es que no está mi familia, es que no están mis amigos, es que no es mi idioma. El segundo punto es la frustración. Son personas, los jugadores, que se les ha repetido por muchos años que son muy buenos para un juego. Es que eres bueno para el juego, es que deberías ser profesional, que deberías de, eres del top 10, eres el challenger número 8 y te contrata un equipo. El problema es que los otros 8 son los que estaban del 1 al 7. mm, Ese es el problema. Este hombre jugaba con sus amigos, jugaba del 10 para el 100. Y de pronto se da cuenta que semana tras semana se ve, ¿cómo decirlo?, golpeado
por los otros 7. Y entonces viene esta crisis de entonces no soy tan bueno, o entonces no soy bueno. Llevo 5 partidos seguidos y ya me banquearon, ya entro en soporte, o ya me están diciendo que qué pasa. Porque en Latinoamérica, como proyecto, somos muy rápidos. Queremos resultados inmediatos, lo cual no está bien. Pero imagínense, regresa al mismo punto de siempre, es que es real, 100% real. El niño de 18 años que sigue siendo un niño, que saqué de su casa, que le dice, y que le pongo enfrente a BBB o a Mati o a cualquier otro de ese que nos guste, a Ciro, por ejemplo, y se va 0-14. ¿Qué espero de ese jugador en una semana, en 5 días? Es que es fecha doble. ¿Qué espero en 3 días? Pues se va a ir 0-18, muchachos, ¿eh? Sí. O sea, 0-18. Entonces 0-14, 0-18 y lo banqueo. Es que está muy complicado, es mucho estrés, y mientras más jóvenes, más chances hay de que te contraten, al menos ahora, por suerte. Y manejar el estrés en alguien tan joven debe ser muy difícil, ¿o no? Sí, sí, la verdad que sí, porque mientras más grande tendremos, se supone que tendríamos más herramientas para manejar estrés. Entonces, tienen más riesgo las personas jóvenes. Ok. Yo hace como 2 años vi el documental que hizo LLA a José Deodo, y José Deodo decía que él apenas entró a la escena, decía, nada, yo soy el mejor, estos me los voy a farmear, y comenzó a perder todo. Y comenzó a Por perder todo, supuesto. perder todo, perder todo. Y eso dice que le generó mucha motivación, porque él creía que era el mejor y la aburría. Entonces llegó y vio que había gente mejor y se motivó. Entonces esto lo hilo con lo que vos decías de transformar el estrés en motivación, porque él lo vio positivamente. Pero, por ejemplo, te pongo el caso de Newbie. Newbie Mm. cuando se va al CS, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en su primer juego, en su segundo juego, y luego lo entrevistamos cuando lo bajaron, cuando lo mandan a academia. Y me decía, es que no puedo con esto. Bueno, no me decía no puedo, me decía, se me complica mucho. Y entonces llego y está mi novia y veo los mensajes de mis papás y me siento mucho mejor. Pero imagínate, o sea, el cambio que tiene que tener de ir a la oficina a trabajar, a la gaming house a trabajar, luego llegar a su casa y tener esta liberación, se escucha pesado, ¿no? Se escucha difícil. Mm. No todos podemos ser José de Odo, no todos somos José de Odo. No, de hecho es muy difícil. Y saliéndonos un poquitito de LOL, quería saber qué opinabas del caso King, el de Fortnite, porque ¿tiene sentimientos ese chico? Va, ya casi que ya no es tan chico, pero teniendo 13 años fue al Mundial de Fortnite y le ganaba a todos, iba adelante y hacía uno versus unos en un meta en el que era, nada, me refugio y espero, me guardo una bolita y me quedo ahí esperando a que se cierre el círculo. Y él iba y mataba a todos y dice, no, yo no me sentía nervioso. ¿Cómo es? Claro, O sea, mientras más sí, joven, menos nervioso te pones, ¿o es un caso sí, por especial? supuesto, porque no sabemos cuánto estamos perdiendo. Piénsalo así. ¿Cuál rompimiento duele más? ¿Nuestro primer rompimiento o nuestro 20º rompimiento con la pareja? ¿Cuál duele más? ¿El primero? El primero. ¿Qué? Ah. ¿Por qué? Porque no sabemos qué estamos perdiendo. Sí. Un niño de 13 años no sabe lo difícil que es llegar al mundial y la chinga y el esfuerzo de estar peleándome 10 años, 15 años, como por ejemplo como Mati, que hablábamos de él, que empezó tarde, no sabe los 10 años que le faltan. Él dice, yo llegué, güey, jugué, no pasó nada, me farmé a todo. ¿Por qué? Pues porque no tiene una referencia. Sí, no saben Te la gravedad pregunto, del asunto. y exacto, yo te pregunto, ¿hoy dónde está? Hoy está en... no me acuerdo el nombre del equipo. Ese es el Face punto. Clan. Ahí te voy. Sí, sí.
Sí, ¿Por sí, qué? no, me ¿Por qué acordé no porque hace poco seguimos lo hablando? revisé. Exacto, ¿por qué no seguimos hablando de él? Si era tan bueno, si era un monstruo. ¿Por qué no es campeón otra vez? ¿Por qué no lo contrató YouTube? ¿Por qué no está en Canadá? ¿Por qué no está en Berlín? ¿Por qué no? Hmm. Es fácil agarrar un espacio en el tiempo y decir, es que aquí pasó esto. Y sí, sí, está bien. Y ahí él se divirtió mucho, tal vez era su primer evento gigante, tal vez no sabía todo lo que se le venía, pero ya con los contratos, ya con la presión, ya con el dinero, ya con las bases que puedes perder, con los riesgos que puedes perder, ya no es tan sencillo salir del cuartito y decir, ahora sí, uno por uno y traigo para todos. Sí. Todos contra mí solo. Sí, exacto. Ok, y para ir terminando, me gustaría preguntarte, ¿qué recomendación le darías a un jugador que está teniendo un mal momento? En general, algo básico, algo O, que sea infalible. ¿Tenés algo? eh, sí, tengo dos frases o dos puntos. Uno, al final del día estás jugando uno de tus juegos favoritos. Hay que recordar por qué es mi juego favorito. Por qué estoy aquí. ¿Por qué me gustaba tanto jugar? Dos, no siempre puede ir mal. La vida no es estática, no siempre te puede ir mal. Pero nos va a costar trabajo salir de ahí. Hay que poner atención qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo para que me esté yendo. Cuando juntamos estas dos frases, el de tengo que revisar qué estoy haciendo y tengo que recordar por qué es mi juego favorito, se escucha un poco más sencillo avanzar, ¿no? Hmm. Así que hasta acá llegaría el podcast de hoy. Obviamente, muchas gracias, Hugo, por habernos acompañado. Estuvo muy Gracias, divertido. Chad. Muchas gracias por estar aquí con Muchas nosotros. gracias. Perdón que no los dejé hablar nada, perdón. No, 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 todo lo está bien, contrario. está Es la bien. parte. Vos sos el invitado, es 100% para que vos explayes todo. De hecho, no me gusta hablar mucho porque el que tiene cosas para hablar es el invitado. Cuando se hable de hacer chistes malos, ahí hablo yo. O de Ya preguntas también, raras. invítame a tu programa. Bueno, Sí, nosotros muchas encantados de que gracias. hables. Muchas gracias, Muchas gracias. Bones. Y muchas gracias a la gente por haber visto el podcast hasta el final o haber escuchado, depende si estabas en Spotify. Y nos vemos en la próxima. Gracias, Chao. gente. Gracias, Pons. Gracias, Pozo. Gracias, Nights. Muchas gracias.